Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos de regreso en La Clave, como les prometimos, es 14 de abril, son 9 de la noche, estamos con invitados de lujo, como siempre, con un tema importante y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Pues estamos efectivamente nuevamente en La Clave, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 14 de abril de 2021. Y pues bueno, tenemos mucho que compartir con nuestro auditorio. Tenemos un programa muy interesante, además acerca de un tema pues que nos parece fundamental, no solamente para el periodo político en el cual estamos viviendo, sino incluso para el futuro y la viabilidad de la propia democracia en nuestro país. Entonces, tenemos dos expertos en estos temas y pues le doy pie a mi compañera Mónica Camarena para que comience a presentar a nuestros invitados de esta noche. Antes que nada, les damos las gracias a los dos y bueno, me toca presentar al maestro David Quitano, catedrático de la UB, el Colbert y activista social, licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana y licenciado en Derecho con cursos de especialización en presupuesto basado en resultados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Relaciones y Negocios Internacionales por el Colegio de Veracruz y maestro en Políticas Públicas. Es doctor en Gobierno y Administración Pública. También es doctorado en Derecho, tiene doctorado en Derecho por la Universidad Veracruzana, perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Profesionalmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Colegio de Veracruz y catedrático de la Universidad Veracruzana y en el Instituto de Administración Pública de Veracruz. Fue integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, es miembro fundador de la Red Nacional de Investigadores sobre el Sistema Penal Acusatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, creador del curso Speaker X, ha sido conferencista nacional e internacional, cuenta con más de 30 publicaciones en libros y revistas arbitradas e indexas. Buenas noches, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, Aurelio, mi estimado doctor Víctor Andrade, qué gusto compartir. Muy buenas noches, muy buenas noches, y pues a mí me toca presentar a Víctor Manuel Andrade Guevara. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, maestro en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional, doctor en Historia y Estudios Regionales también por la UB, es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la propia Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha publicado, pues tiene varias publicaciones, entre las últimas, el libro Diagnóstico sobre la socialización política de los jóvenes de Coatzacoalcos en condiciones de vulnerabilidad, violencia e inseguridad, publicado por Claxo. También publicó el capítulo del libro Autonomía, capacidades institucionales del sistema de justicia y debido proceso en el combate a la corrupción, un estudio comparativo entre Chihuahua y Veracruz, 2010-2019. En Merino Mauricio y Leslie Solís, Estado de Derecho, clave para la rendición de cuentas y el control de la corrupción, México World Justice Project, programa interdisciplinario de rendición de cuentas. Muchísimas gracias a ambos, a Víctor Manuel, a David, por acompañarnos esta noche, pues para analizar, para discutir, pues como decíamos hace un momento, un tema que es importantísimo, que es fundamental y que pues se refiere a estos embates cada vez más físicos y menos verbales, cada vez menos simbólicos y más reales, que se están dando en contra, en general, de nuestro sistema, de nuestras instituciones democráticas. Y pues más concretamente, y además pensando que estamos en medio de un proceso electoral, en contra del árbitro, en contra del Instituto Nacional Electoral, aunque esto va más allá. Pero bueno, quisiera pues que comenzáramos a reflexionar sobre esta situación
que pues no es poca cosa que desde un gobierno que llegó avalado por estas mismas instituciones, pues ahora, 2 años después, casi 3 años después, se les pretenda descalificar e incluso, y ellos mismos así lo han dejado entrever, destruir. Quisiera pues que pudiéramos empezar hablando de esto, si verdaderamente pudiéramos señalar que está en riesgo la propia democracia en México ante lo que estamos viendo pues en estos últimos meses, en estas últimas semanas e incluso años. Quien quiera comenzar, adelante. Sin miedo, sin miedo. Bueno, voy a iniciar, ¿no? Adelante, David, adelante, no hay problema. Me aviento al ruedo, ¿no? Sí, hombre. Muy bien. Es un tema ahí muy, muy álgido, ¿no? No habríamos de estar pensando que a estas alturas de una gestión que se enfoca o así lo expresa durante sus opiniones constantes, busca mejorar el régimen y la vida democrática de un país, pues aquellos que nos hemos dedicado un poco a estudiar los temas de democracia, creemos profundamente que las instituciones como las reglas del juego, ¿no?, son fundamentales. Entonces, no veríamos por qué habríamos de estar tocando al Instituto Nacional Electoral. Quiero mencionar un punto que me parece interesante respecto a que no es la primera vez que hay una embestida contra el instituto, pero sí es la primera vez que un presidente en funciones lo hace. Esa es la distinción, ¿no? Siempre los partidos políticos, tanto el partido tradicionalmente hegemónico como los que eran sus adversarios, dudaban de la certeza que tenía el instituto, ¿no? Desde cuando era una dependencia más de la Secretaría de Gobernación hasta cuando se le da la autonomía y posteriormente se le tuvo que cambiar el nombre porque siempre estaba en tela de juicio la legitimidad que tenía el árbitro, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, los ataques, a mi parecer, han sido frontales por parte del Ejecutivo, no solo del partido, y eso da una narrativa distinta, sobre todo en este escenario donde hay un partido hegemónico en dos poderes, básicamente, ¿no? Y que está poco a poco poniendo en tela del juicio el tercero, que serían las decisiones del Poder Ejecutivo. Y eso creo que pone en alerta no solo a los actores políticos, sino también a los estudiosos de los problemas públicos y de los asuntos públicos en este país. Más sobre aquellos que les ha costado muchísimo, ¿no? Más de 30 años, casi 35 años, lograr un cambio, una transición hacia la democracia, como se le llamó en algún momento, ¿no? Entonces, a ellos como que entiendo que les duele mucho más ver el ataque frontal que se les está haciendo al INE. Para los que somos acá millennials, todavía ya es una condición dada, ¿no? Yo cuando ejercí mi primer voto en el 2006, ya el esquema de competencia política, como se le dice, ya era una condición dada, ¿no? No me tocó ir a votar cuando el Ejecutivo era juez y parte. Y bueno, creo que todavía hay algunas personas que no dimensionan la envergadura de esta situación, más allá de las tonalidades y de los adjetivos calificativos que se le quieran poner. Eso para mí es importante y creo que van a decir que la democracia es cara, que tiene intereses del pasado. Sin embargo, es una institución que en su momento les dio el poder y les dio el acceso al poder público, ¿no? Y a muchos puestos de elección popular, y por lo tanto, por ese simple hecho merece respeto. Así es. Víctor. Sí, pues gracias, Mónica, gracias, Aurelio, y por poder compartir aquí con David unos comentarios.
Bueno, yo creo que sí estamos ante un problema difícil, una coyuntura delicada, que tiene que ver, creo yo, con la concepción demasiado reducida, estrecha, que tiene el presidente y por lo tanto su partido respecto de lo que es la democracia, ¿no? Creo que el presidente confunde lo que es la democracia únicamente con las votaciones, las mayorías, ¿no? Con las decisiones mayoritarias. Y la democracia es muchísimo más que eso, ¿no? Importa el Estado de Derecho, como bien lo señalaba David, importa que se respeten las reglas, las instituciones, justo. Importa que haya equilibrio entre los poderes, contrapesos, que se respete la autonomía de los órganos autónomos constitucionales y toda una serie de elementos. La idea de que no todo lo puede decidir la mayoría, por ejemplo, esto que está proponiendo el presidente, ¿no? Que el Tribunal Electoral someta a consulta si le dan o no la candidatura a Salgado Macedonio. Eso es, por supuesto, pues algo que no tiene sentido, ¿no? Es un problema que tiene el presidente que tiene que ver con su falta de ilustración, su cultura un poquito reducida, ¿no? Que no entiende lo que es la democracia en su sentido moderno, contemporáneo, y que reduce todo a lo que digan las mayorías reunidas en una asamblea, y eso no es la democracia. Entonces, esa visión estrecha, que además se acompaña, digamos, de cierta actitud de resentimiento, que parcialmente pudiera estar justificada por acontecimientos anteriores, digamos, cuando él considera que hubo competencia desigual o hubo fraude electoral, sobre todo en 2006, ¿no? Y considera que el INE o en ese tiempo el IFE no actuó, no estuvo a la altura de las circunstancias, pero está tratando de trasladar a una institución actual problemas que fueron de hace 12 años, ¿no? Entonces, hay aquí, pues sí, estamos en un grave riesgo por esta falta de criterio del propio presidente y por lo tanto de todos los seguidores de su partido, porque casi nadie se atreve, o nadie prácticamente, a decirle que está equivocado, ¿no? Ni siquiera su secretaria de Gobernación, la exministro Olga Sánchez de Cordero, que conoce perfectamente lo que es el derecho, lo que es el Estado de Derecho. Entonces, hay un problema y tiene que ver también con, igual en general, ya con todo lo que es Morena y el presidente, que carecen precisamente de una idea de qué es la democracia hoy en día, de cómo constituir un régimen democrático, y tienen esa concepción estrecha, aparte de una concepción también reducida de lo que es la administración y lo que es el Estado, lo que es el gobierno, ¿no? Esas ideas, por ejemplo, de que gobernar es fácil, ¿no? En un entorno súper complejo hoy en día, en un proceso de globalización en el que estamos inmersos, uno no puede responder de esa manera. Colocar en cualquier parte a cualquier persona, aunque no tenga las capacidades ni los elementos necesarios, estamos en un grave riesgo de gobernabilidad, en primer lugar, de no entender las señales. Por ejemplo, esto lo maneja mucho mejor David, ¿no? Por ejemplo, de los mercados, la situación internacional, que puede generar severos problemas, pero concretamente en cuanto al INE, sí, sin duda, hay un riesgo y no está contribuyendo el presidente a contenerlo, ¿no?
ni siquiera a través de sus personas más cercanas, ¿no? Digamos, como parte de la anécdota, está circulando un Twitter, ¿no? En el que Salgado Macedonio dice que quiere ver a la esposa del presidente del Consejo General del INE, de Lorenzo Córdoba, lo cual es una absoluta falta de respeto y revela el nivel que tiene este personaje. Bueno. Y lo feo de ahí es que la esposa del presidente le da un like, ¿no? Entonces, estos detalles realmente nos ubican en una situación bastante difícil, complicada, ¿no? Embarazosa, porque hay mucha irresponsabilidad, ¿no? Incluso al parecer hasta ignorancia, desconocimiento de lo que está en juego en estos momentos, porque está en juego pues todo el proceso electoral que se viene para junio próximo, y está en juego entonces, está en riesgo que los actores no acepten los resultados. Así es. Bueno, yo un poco voy para allá, hablando de esta intromisión nunca antes vista al árbitro electoral de México. Partamos de un hecho. Bueno, el INE ya está siendo muy acotado, partiendo de que el presidente todos los días en la mañana está haciendo campaña desde el púlpito de la mañanera. Es decir, yo quisiera ahondar en esto porque ya a la mayoría de la gente le parece normal que él esté hablando del INE, de Salgado Macedonio y de los conservadores que están enojados porque vienen las elecciones. No sé, habla de la elección como si fuera cualquier cosa. Esto no debería permitirse, para empezar, ¿no? Porque ya estamos en un proceso electoral, ¿no? Y él todos los días, pues habla de lo que quiere, de la elección, denosta, castiga. Me parece muy grave esta situación y me parece muy grave que nadie haga nada al respecto, más allá de que nos tienen atrapados en un escándalo del presunto violador, que todo apunta a que puede ser candidato, y el otro de Michoacán, que también no fue descalificado por el INE. Pero pues estamos viendo al presidente en campaña todos los días y el INE ahí así como contra la pared. ¿Qué es lo que piensan? Iniciamos, David, ahora. Pues está acorralado, ¿no? Por el propio diseño presidencialista que tiene el país y todas las facultades que tiene el presidente, ¿no? O sea, eso también, el diseño constitucional vertido bajo el cual se encuentra el país, principalmente en la figura del Ejecutivo, le da esas facultades que en algún momento el doctor Jorge Carpizo llamó facultades metaconstitucionales, ¿no? Y que fueron tan criticados para el régimen priista, paradójicamente, pero en el propio avance de los años no se le pudo hacer un esquema distinto, una gran reforma, ¿no? Que implicara no solo la parte democrática, porque creo que ahí se ha avanzado muchísimo en la parte operativa del Instituto Nacional Electoral, pero no nos ha permitido llevar, como decía el doctor Víctor, llevar más allá del esquema de votos a la vida democrática, ¿no? O sea, la democracia es más que ir a votar de entrada, ¿no? O sea, la certeza de las elecciones es importante, pero la democracia es un esquema deliberativo en el quehacer diario de entrada, ¿no? O sea, que se toman, si bien es cierto, las decisiones por mayoría, pero no una servidumbre, como se dijera, ¿no? No es una especie de servidumbre la mayoría, sino es una mayoría que atiende a consensos y a disensos también. Uh-huh. También hay que decir, por ejemplo, que la democracia, ¿no? Es un tema que les quería yo decir, por azares del destino. Hace unos días andaba por ahí en unas librerías del centro y agarré un libro que ustedes quizás conozcan, de Enrique Krauss, que se llamaba Por una democracia sin adjetivos, ¿no? del año 86, o sea, el libro ya estaba publicado y yo todavía ni nacía.
lo agarré, lo compré, y tiene una frase muy bonita sobre lo que es la democracia, y si me permiten se lo voy a leer, porque esto viene a poner un púlpito en lo que debería de ser el INE, ¿no? Y las implicaciones que tienen estas declaraciones que diariamente se hacen y que han dejado la sana distancia, ¿no? Decía esa, la democracia es una forma de convivencia en la libertad, no una utopía o un evangelio de salvación, ni siquiera un programa positivo de gobierno, no es una panacea, pero para México es ya el único camino posible para la reconciliación nacional. Y qué ironía que actualmente también parezca, ¿no?, este esquema de equilibrio de poderes, una reconciliación nacional y no una diatriba entre fifís y cuatroteístas, ¿no? Entonces, creo que el tema relacionado con el INE tiene que ver con permitirnos a nosotros como sociedad, ¿no? El hecho de que perviva y persista y siga funcionando el árbitro electoral es importante porque nos permite a nosotros como sociedad quitar y poner a buenos y a malos representantes populares principalmente. Doctor Andrade. Sí, no, recupero lo que mencionabas, Mónica. O sea, el presidente todos los días está violando la Constitución, porque esa disposición de que ni el gobierno federal, ni los estatales, ni municipales pueden hablar de sus programas ni de temas electorales una vez que ha iniciado el proceso electoral, es una disposición constitucional, está en el artículo 41 de la Constitución. Entonces, le está violando todos los días el presidente, y a pesar de que el tribunal, ahí sí, también le mandó un aviso de que no podía hablar de programas ni de temas electorales, lo está haciendo. Sí, porque el presidente no cree en el Estado de Derecho. Ese es un problema muy grave. Sí, repito, él cree, como tiene muchos votos, y no, nadie le discute que sacó una altísima votación en la elección, pero eso no pero eso tiene límites. O sea, hay cosas que no se pueden someter a votación, ni están sujetas a la voluntad del presidente, así haya tenido todos los votos y solamente uno en contra, o solamente uno, no tiene derecho a violar la ley, ¿no? De hecho, están pasando muchas cosas. De hecho, en junio vamos también o van a someter a consulta algo que no se debe someter. Vaya, para empezar, que es un galimatías, ¿no? Ante el cual el tribunal electoral, la corte, que es lo peor, cedió, ¿no? Porque quieren someter a consulta algo que es inconsultable, ¿no? O sea, lo que querían, más allá de la responsabilidad que tengan o no hayan tenido Salinas y cualquier otro expresidente, los derechos que ellos tienen para ser juzgados conforme a debido proceso no es algo que se pueda someter a consulta, ¿no? Y sin embargo, él insiste y forzó literalmente al Poder Judicial a que aprobaran o modificaran ahí la pregunta, un poco ahí para medio enderezarle la plana, pero en realidad pues lo que quedó es un galimatías, y se va a invertir tiempo y energía en algo que no tiene sentido, ¿no? Y tiene que ver con este afán de imposición del presidente, de no respetar los límites de los poderes, de no respetar el Estado de Derecho. Estamos en una situación así. No se diga a partir del control que tienen efecto sobre el Poder Judicial, y ha querido además, ha hablado de desaparecer o renovar o de apoderarse de el Instituto de Acceso a la Información y todos los demás órganos autónomos. Casi creo que quiere desaparecer el INEGI porque no le gustan las cifras que sacan, ¿no? Entonces, sí, tenemos signos peligrosos de que pudiéramos estar cayendo ya en una involución
autoritaria, en una autocracia, ¿no? Digamos, que no respeta los límites de los poderes. Es cierto que nunca estuvimos, digamos, una democracia perfecta, no venimos tampoco, es cierto, de el mejor de los regímenes, ¿no? Había vicios, los hubo, los hay, pero no justifica eso que el actual gobierno incurra en ellos e incluso lo supere, porque pareciera ser que impera ese principio. Dado que a mí me hicieron fraude, dado que como a mí me mayoritearon o pusieron consejeros, en efecto, hubo un tiempo en que la composición del INE, digamos, estaba determinada a partir de acuerdos entre el PRI y el PAN, porque son partidos mayoritarios. Lamentablemente así está la ley. Un poquito, digamos, hubo a partir del 2000, después de que salió el primer consejo del IFE, que tuvo mucha legitimidad, tuvo un comportamiento ejemplar, después las cosas no funcionaron del todo bien. Eso es cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que tiremos al niño con el agua sucia, ¿no? Las instituciones se tienen que preservar y en todo caso hay que corregirlas. Si algo está mal en la ley, pues se tendrá que modificar la legislación, pero con los procedimientos adecuados. Y las instituciones deben también cumplir con su papel. Por ejemplo, en este caso que está poniendo al INE contra las cuerdas, pues hay una responsabilidad también del tribunal, porque el tribunal eludió tomar una responsabilidad, ¿no? Una decisión que ya podía haber tomado, si ellos tienen la decisión o la convicción de que el candidato o los candidatos, tanto Salgado Macedonio como Morón de Michoacán, pues tienen derecho a participar, bueno, que saquen su resolución, pero no de manera también un tanto irresponsable, le devolvieron el paquete al INE, y el INE pues no iba a hacer otra cosa más que sostenerse en su postura, porque es lo que esperábamos de un árbitro que actúa conforme a las reglas, ¿no? Y que está simple y sencillamente aplicando la ley, esa ley que, pues como bien señalan, no, pues no respeta, no le importa respetar al actual régimen, que violan flagrantemente pues todos los días en diferentes ámbitos, particularmente en el electoral, en el que están haciendo campaña de manera descarada, pero además, aunado a ello y a esa real posibilidad, como señalaban, de que no acepten los resultados si estos llegan a serles adversos, pues vemos como un elemento adicional para preocuparse todavía más pues tremendo empoderamiento que se le está dando a las Fuerzas Armadas, al Ejército, que pues finalmente visto este escenario en el que además de todo pues se están realizando o impulsando legislaciones que están limitando derechos, que están incluso rebasando límites constitucionales, como lo que se aprobaron ayer respecto de la entrega de datos biométricos, pues vemos cómo se va cerrando la pinza hacia pues un escenario que puede incluso rebasar el del autoritarismo como lo conocimos con el PRI, incluso para convertirse en algo peor. O no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Quieres que empiece ahora David? ¿Ya? Sí, por favor. Órale, pues. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Hay también aquí otra serie de problemas. De entrada, por esta decisión, en efecto, que tomó el presidente muy al principio de su gobierno, incluso antes, de romper su palabra y meter al ejército en tareas de seguridad pública, violando también la Constitución, ¿sí? Él se había comprometido muchas veces, le han sacado sus videos de cuántas veces se comprometió eso, a que iba a sacar al ejército de las calles, que ya no los iba a involucrar en tareas de seguridad pública, porque es
inconstitucional, ¿no? Y sin embargo, lo que hicieron pues fue crear una Guardia Nacional que en los hechos está integrada por militares y solamente unos cuantos efectivos que reclutaron de origen civil, ¿no? Entonces, hay allí un problema. De hecho, otro factor que está acercando, digamos, igual al sistema democrático, y que lo estamos viendo, la falta de capacidad también para atender los problemas de seguridad pública, en este momento ya se está convirtiendo también en un problema de tipo político y electoral, dado el número de asesinatos, de actos violentos que ya están relacionados con el proceso electoral, ¿no? Y hay una incapacidad. De hecho, en los últimos meses, sobre todo debido a la pandemia, el problema de la inseguridad, de la continuidad de la violencia, se ha dejado un poco de lado. No vemos casi, salvo una aparición que hizo hace unos días la secretaria de Seguridad Pública, no había salido y salió a decir que iban a asegurar a los candidatos, a todos los actores políticos. Pues no está pasando eso, ¿no? Y aquí lo estamos viendo particularmente aquí en Veracruz, donde los abusos policíacos y los asesinatos de políticos y de candidatos están a la orden del día, creciendo como nunca antes. Entonces también ahí hay un problema, o sea, el INE y la democracia están en una situación bastante riesgosa, porque tampoco el gobierno federal está tomando las medidas necesarias, suficientes, para brindar seguridad, ¿no? Y yo creo que eso también hay que anotarlo ahí como un punto. Entonces son varios elementos, ¿no?, que tienen que ver con esa concepción estrecha de democracia, con esa proclividad a violar la ley que tiene Morena en todos los estados, porque tanto en el gobierno federal como en todos los estados donde ellos son gobierno, la proclividad a violar la ley es general, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en Veracruz, con el Congreso, con las policías, con la fiscalía, con el propio Poder Judicial. O sea, estamos viviendo una severa crisis de las instituciones de justicia y las encargadas de procurar la seguridad, que pues están desmantelando en efecto el escaso y débil entramado institucional que se había venido construyendo a lo largo, en efecto, de varias décadas, ¿no? Estamos en un severo riesgo, y lo que viene de eso, ya hay muchas señales, ¿no? O sea, el Estado está perdiendo el control territorial, lo señalaba en un informe el ejército de los Estados Unidos, del control territorial que está perdiendo el gobierno mexicano, y pues se está desinstitucionalizando el precario edificio institucional que teníamos, pero que a pesar de todo ahí estaba, que garantizaba el cumplimiento de ciertas reglas mínimos de convivencia pacífica. Ahorita están en riesgo, en un severo riesgo. David. Sí, efectivamente, me gustaría añadir algo por ahí. El INEGI, voy a ir a los datos. El INEGI sacó en su encuesta de cultura cívica, posiciona bien, o sea, al INE. O sea, la gente más o menos tiene como entre el 58-59% de credibilidad, principalmente en las personas que tienen más de 15 años. Entonces, por sí mismo, digamos que el INE está relativamente legitimado, ¿no? O sea, eso es importante. Y esto yo lo quisiera relacionar con la relación que tiene un árbitro con la economía. También me gustaría platicar un poco de eso, porque pues en capitalismo el órgano más sensible es la cartera, ¿no? Y las personas van a medir de una u otra forma, no técnica, sino solamente sensible, ¿no? ¿Qué tan eficaz ha sido la gestión del gobierno en la medida que hayan mejorado o se hayan mantenido sus niveles de ingreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante
ver que se mantenga la certeza en el árbitro, en el INE, porque de lo contrario, los buenos pronósticos que existen en términos de inversión, en términos de generación y de recuperación, no se pueden dar en la medida que se quisiera, porque de una u otra forma, pues las personas que miden el riesgo país, ¿no?, analizan qué tanto están estas instituciones y pues podría entorpecer, por así decirlo, el hecho de que pues hay una desbancada en contra del Instituto Electoral, ¿no? Más cuando ahí están los datos por una fuente oficial y la mayoría de los estudios también, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene uno muy bueno sobre cultura cívica y paradójicamente, ¿no?, siguen creyendo bastante bien en el Instituto Nacional Electoral o en el árbitro, porque de una u otra forma, sobre todo en los municipios, ¿no?, la gente sabe que cuando quiere sacar a determinado partido porque no está haciendo bien las cosas, la vía para hacerlo no es a peñazos, sino es a través de los votos. Y sancionan y premian una buena o mala gestión. Y hay casos esporádicos, ¿no? Hay casos de partidos políticos que a todas luces parecía que podrían desaparecer, pero en determinadas demarcaciones hicieron bien su gestión y ahí se mantienen, independientemente de la ola de los 30 millones de 2018, ¿no? Entonces me parece interesante eso y hay otro tema bastante importante, ¿no? O sea, hasta el propio partido que se encuentra en el poder o que es mayoría, le conviene que haya un buen árbitro, porque ¿quién no nos dice que ahorita los mapaches del pasado no se están organizando para hacer las cosas como con alevosía y ventaja, ¿no? Nadie está diciendo, no, nadie está pensando en eso, pero ¿quién nos dice que el propio árbitro es el que los pueda cubrir en términos de la certeza jurídica y el cuidado de su propia elección, donde puedan ganar, ¿no? Entonces, es para los dos lados. Así es. Bueno, más por lo mismo, creo que a todos nos parece que es incomprensible y hay que hablar de lo que viene. Estamos a casi 50 días de la elección más grande de México. Y bueno, yo creo que también lo decía algo David hace rato, ahora sí que fuera de cámara, y no lo voy a echar de cabeza, pero pareciera que todo tiene un motivo, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, todo tiene un motivo, y bueno, pues podría ser la elección más grande de México, y es incomprensible que desde el poder estén descalificando al órgano electoral tan solo a 2 años y pico de gobierno, cuando sabemos todos los años que ha costado construir las instituciones democráticas, ¿no? La misma institución, pues, que le dio a él el triunfo. Pero bueno, a lo que voy. Pareciera que aquí hay un motivo superior en todo este show mediático, muy bañado de ignorancia, muy bañado de prepotencia, muy bañado de todo lo que hemos platicado. Pareciera que se están adelantando a los resultados que podrían haber en junio. Yo quiero pedir su opinión. Podría ser que están percibiendo que están perdiendo el respaldo, ese respaldo tan grande que les dio tantos millones de votos en el 2018 y que por eso viene la embestida y por eso vienen todas estas mañaneras que se han convertido en la campaña personal del presidente. Iniciamos, ahora sí, ya no les digo quien quiera. Voy por ahí nada más para sacar un aforismo de esos de derecho, ¿no? Les dicen a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Y hace unos días el señor presidente dijo que en caso de que los conservadores lleguen a tener mayoría en la Cámara Baja, pues tiene el veto, ¿no? Así es. Entonces quizás por eso lo dijo, o ya hizo una mala inferencia, pero puede ser, ¿no? O sea, la contienda es muy competitiva y pues ya hay muchos estudios de que hay mucha incertidumbre electoral, ¿no? O sea, ya el poder,
cuando lo adquieres es mucho más líquido, se te va de manera mucho más rápida, ¿no? O sea, el ejemplo muy fuerte, más allá de que es otro esquema de elección, es el de los Estados Unidos, ¿no? Nadie pensaría hace año y medio que Trump, con toda la arrastre que tenía y la bonanza económica que estaba generando, fuese a perder, y de repente 3, 4 malas declaraciones, ¿sí? Y de repente ya no le caes bien a la mayoría, ¿no? Porque pues no fuiste empático con el tema de la salud, y pues no se acuerdan de lo que estaba pasando hace un año, sino de lo que está pasando en ese momento, y la economía no les favorecía, entonces vamos a buscar otra opción, ¿no? Como si fuera un mercado político. Entonces, todo puede pasar. Hay otra situación, ¿no? El presidente tiene muchísima aceptación, él, no necesariamente sus correligionarios, no necesariamente el instituto político que lo encumbró. Esos hay que separarlo. Ahí el doctor Víctor Andrade sabrá mejor cómo se segmenta el tema de votación, ¿no? Y es muy claro, ¿no? O sea, el que tiene por eso ya se comienza a hablar más del López Obradorismo y no de el movimiento de la 4T como tal, como un esquema de consolidación, porque los niveles de aceptación casi en todas las encuestas altas las tiene él, no necesariamente el movimiento o sus candidatos, ¿no? Hay candidatos que son diputados federales 3 años, con todo lo que significa en términos presupuestarios de toma de decisiones, que pues no conocen a veces ni siquiera su distrito, que no necesariamente los del pasado lo sabían, ¿verdad? Pero al menos ponían sus lonas para que la gente supiera a quién recordarle el 10 de mayo, ¿no? Entonces, por ahí me parece interesante ese nuevo esquema, y bueno, contra esos demonios van a tener que combatir, y cada quien va a tener su estrategia, ¿no? Entonces, hay que ver las cuentas cómo terminan, pero ya no van a sacar las mismas que en el 2018, eso estoy totalmente seguro, ¿no? Y además, hay otro esquema. Creo que en términos de estrategia política, la segmentación del voto va a estar bien interesante, ¿no? Ya la gente está aprendiendo a votar un poquito más. Eso sería mi comentario. Doctor Andrade. Sí, yo creo también que, por supuesto que hay obviamente cierto temor a de que están en un peligro palpable de que puedan perder la mayoría en el Congreso. Sí, hay ese temor sin duda y los está poniendo nerviosos. Y además hay razón para pensar así porque ciertamente, aparte del tema de la pandemia, en el que, como estamos viendo, hay evaluaciones externas que califican muy mal la gestión, y yo creo que además eso es correcto, tal como lo hemos vivido nosotros, pues de entrada, el escenario que se le plantea al presidente a casi 3 años de su gobierno es muy distinto de lo que él pensó, ¿no? A diferencia de lo que él creía que gobernar es fácil y que con toda facilidad íbamos a crecer al 4% en la economía y que iba a resolver los problemas de seguridad, pues no es así, ¿no? Por un lado, porque hay muchas variables y factores que no controla él, es cierto, pero también es cierto que la verdad no cuenta con un equipo de profesionales amplio con capacidades que pueda sacar las tareas adelante. De hecho, también esa es la razón por que varias áreas de la administración las está militarizando, porque bien que mal, eso sí, el ejército es una maquinaria, ¿no? Y está acostumbrado a funcionar como funciona un ejército, y cuando eso funciona bien, pues hay eficiencia, ¿no? Y lamentablemente, tanto por problemas heredados, porque en México nunca se pudo constituir un servicio profesional de carrera en la administración. Y curiosamente, una de las pocas instituciones que lo tiene bien establecido es el INE, ¿no? Ahí el ingreso, la promoción,
hay un servicio profesional que está bastante bien establecido y funciona, ¿sí? Y es ejemplo en muchos sentidos también. Debiera ser ejemplo para otras áreas de la administración. Sí, en México no tenemos esto, de por sí no lo había, y él no trae un equipo de gentes capaces, o a los que pudieran ser capaces no les tiene confianza, porque ese es otro problema. Tenemos un presidente que desconfía del conocimiento, que lejos de apoyarse en el conocimiento, en la ciencia, para resolver los problemas, lo desprecia y le tiene cierto rechazo, ¿no? Y pues eso en estos tiempos es fatal. O sea, lo único que nos puede sacar adelante es tener una administración racional, con gente capacitada que analice. Tiene un mal diagnóstico el presidente de la causa de los problemas, de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? Él reduce todo a la corrupción. Y si bien la corrupción sí ha sido un factor sin duda importante para el enriquecimiento de algunos y el empobrecimiento de otros, no es la principal causa, ¿no? Es un elemento incluso secundario, a pesar de lo cuantioso y de lo voluminoso de las cantidades que se desvían, los problemas están en otra parte, y si no se atacan, y él no los está atacando tampoco. Entonces, él está desconcertado de entrada el presidente, porque va a ser muy difícil que cumpla con las metas que se propuso, ¿no? ¿Sí me están viendo ustedes? Perdón, sí. Sí. Ah, ok. Sí. Ajá. Ya van casi 3 años, ya por el efecto de la pandemia va a ser difícil que consiga un crecimiento promedio aceptable al final de su gobierno. Los problemas de la inseguridad ahí siguen. Entonces, ya de entrada él va a tener dificultades para acreditar una buena gestión. Ya lo podemos adelantar desde ahorita, ¿no? Y si pierde, y aún así, si pierde la mayoría en el Congreso, pues peor, ¿no? O sea, es un escenario bastante adverso el que él va a enfrentar, por más que en efecto buena parte de la población siga apoyándole, aunque no, como muy bien lo dice David, no en la misma medida tiene el apoyo ni su partido, que es un desorden. De entrada, Morena no puede gobernar porque no se gobiernan a sí mismos, ¿no? Ese es un problema, ni siquiera pueden elegir a sus candidatos de manera ordenada. Entonces estamos ante un verdadero problema, un desconcierto ante el cual no saben cómo actuar, y además incluso pues ya están también los problemas de división en su propio partido de cara a las elecciones presidenciales dentro de 3 años, ¿no? Así es. Y bueno, y les quisiera yo también preguntar en ese sentido, que pues mientras vemos cómo pues este régimen que considera que todo lo que estuvo antes de ellos estuvo mal y hay que destruirlo, y destruyen hasta lo poco bueno que se había logrado construir, les quisiera preguntar también sobre la responsabilidad que en este escenario pues están teniendo los propios partidos de oposición, que no están haciendo nada, que no tienen discurso, no tienen propuesta, están reciclando a varios de sus peores cuadros, que únicamente están buscando mantener ciertas parcelitas de poder, mientras vemos que el país, como ya lo señalamos hace unos momentos, pues está en un serio riesgo. Sí, es muy complicado, ¿no? Sería muy complicado crear una nueva narrativa. La narrativa del presidente López Obrador la creó a lo largo de 15, 20 años, ¿no? De manera constante, y una nueva
cosmovisión de a quiénes había que sacar y cuál era el antídoto, porque aparte los diagnósticos, por ejemplo, en su momento del presidente eran adecuados. O sea, los grandes jinetes del apocalipsis mexicano, pues sí son la corrupción, ¿no? Sí son los privilegios que existen de unos contra otros por el debilitamiento del Estado de Derecho, sí era también la inseguridad, sí era la pobreza y sí era la desigualdad, ¿no? Entonces, su diagnóstico en un momento para llegar y acceder al poder, digamos que era correcto. Ya ahora que está gobernando se pone en tela de juicio. Y ante ese diagnóstico que era muy efectivo, es complicado, ¿no? Que los que ahora que son la oposición tengan un discurso diferente y cuál habría de ser, porque los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Y más cuando están reciclando, como bien comentas, Aurelio, a muchos cuadros políticos, ¿no? Entonces, este recicle no te da mucho margen de maniobra para presentar ideas que no te lleven a lugares comunes, como mejorar los niveles de educación, el desarrollo económico, el turismo y todas estas ideas que a lo largo de los años en nuestro país y en todas las contiendas electorales son las mismas. Entonces, ahí es donde está, digamos, lo hueco de las propuestas de los candidatos, más cuando muchos de ellos tienen que hacer cara dura sobre algunos posicionamientos, ¿no? Entonces, hay que decirlo, ¿no? O sea, tampoco no son los paladines de la justicia, sino que se les presenta un escenario muy complicado y que de una u otra forma, más allá de que sea una estrategia electoral, en buena medida, también ellos pues están justificando de una u otra forma que siempre pertenecieron a lo que el presidente llamaba la mafia del poder, ¿no? Aunque ahorita se presenten como una necesidad para generar equilibrio de poderes, ¿no? Paradójicamente, en el sistema partidista mexicano, parecen que se presenta como una opción más que para no mantener esta inercia de debilitamiento de las instituciones, ¿no? Como para poner ahí una calza que detenga un poco el encubrimiento de un régimen que pues no sabemos hacia dónde avanza. Ese sería mi comentario. Víctor. Sí, en efecto, qué bueno que tocas el tema, Aurelio, porque en efecto, digamos, ese es finalmente el contexto más amplio de la crisis que estamos viviendo, de la democracia. Estamos viendo justamente el escenario que pareciera ser en gran medida global, ¿no? Que se reproduce en muchos países, porque también hay que decir, hay una erosión hay en todo el mundo una pérdida de credibilidad en los partidos políticos. Los partidos en general están despegados cada vez más de los ciudadanos y ha sido precisamente esa desconfianza hacia los partidos lo que en muchos países, y este es el caso de México ya también, tuvieron que optar por líderes populistas que más que partidos representan visiones personales de cómo resolver las cosas, ¿sí? El problema es que no son la solución ni los unos ni los otros, ni partidos con una grave crisis institucional, moral, de descomposición, ¿no? De falta de oficio y capacidad política, por un lado, ¿no? Que además, o sea, hay un problema con el PRI y el PAN que no tienen la suficiente legitimidad para cuestionar al presidente, ¿no? Y claro, esa es la fuerza, es la principal fuerza en la que se apoya López Obrador, ¿no? O sea, cada vez que le vayan a decir algo, pues él va a sacar, tiene muchísimos elementos para replicarle a sus adversarios, ¿sí? Entonces, casi nadie de los actores políticos, además, de cara a esto, hay que decirlo también, o sea, en efecto, los partidos, digamos, después de esta debacle, por ejemplo, el PRI, después de la debacle que tuvo en las últimas elecciones,
pues no se ha planteado reestructurarse, reformarse, sacar nuevas caras, construir un nuevo discurso, prepararse. No han hecho eso. En efecto, como dicen muy bien tanto Aurelio como David, están reciclando a las mismas personas, los liderazgos son de muy mala calidad, ni Marco Cortés, ni Alejandro, el líder del PRI, pues nos dicen nada, ¿no? No tienen un discurso, no tienen un planteamiento. Y eso también es ya un contexto más amplio que está erosionando la democracia. Y además los partidos insisten en sus viejas prácticas, eligen a sus candidatos de manera cupular, casi a escondidas. La gente ya no tienen militantes que participen en la toma de decisiones. Las decisiones las toma un pequeño grupo en casi todos los partidos, ¿no? No veo, salvo los pequeños ejercicios que vi que hizo aquí el PAN, por ejemplo, para elegir a su candidato, que finalmente no respetó, pero estamos viendo un ejercicio de política de cúpulas, políticas cupulares, de las cuales están excluidos los ciudadanos, y justo es ese vacío institucional el que lo suelen aprovechar personajes como el presidente que ahora tenemos, o el problema es que pudiera ponerse todavía la cosa aún peor, ¿no? Como sucedió en el caso de Brasil, ¿no? Que después de Lula, donde también tuvo muchos problemas de corrupción en los estados, muchos funcionarios que fueron corruptos, pues hubo un desencanto generalizado y votaron por un fascista, racista y misógino, ¿no? De ese tamaño están los problemas que enfrentan las democracias en varias partes del mundo, ¿no? Por supuesto. Si me permiten, vamos a dar voz a algunas personas que han hecho el favor de estar conectadas con nosotros, claro, que nos han mandado saludos. No todos se animan a escribir, así que bueno, hay que darle voz a todos esos. Comentarios interesantes. Tenemos varios comentarios interesantes. Bueno, como siempre, saludos a nuestro amigo Tony Kaiser. Él también comenta, Jesper Lasca, Helen Flandes, Crespo, gracias por vernos. Dice Tony Kaiser, se supone que en las democracias siempre gobierna la mayoría, o al menos desde Fox a AMLO, así ha sido. Una prueba de lo cagado y los sesgados del instituto es, por ejemplo, en Tlaquepaque, Jalisco, donde vive su servidor, Marilena Limón se pasea en campaña con la que se supone será su sucesora. Bueno, eso dice Tony Kaiser. Gracias, Tony, por tu comentario. Elena Fioresano, gracias. Norberto Galván dice, hay ocasiones en que siento que el gobierno de AMLO, el cual está integrado por muchos expriistas que fueron echados a un lado por los tecnócratas, quieren regresar a su status quo de los años 60, 70 y 80, cuando tenían un gobierno y partido hegemónico. Si quieres seguir, Aurelio. Así es, María de los Ángeles Martínez nos dice, el ejército funciona porque su mística es obedecer, y si en el pasado funcionó para legitimar el poder presidencial, ahora lo usan para controlar, porque no cuenta con una estrategia y por su incapacidad de administración. Nos dice Miriam Echandi, tiene varios comentarios, dice la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera. Se inició con Cedillo, por desgracia solo se aplicó para niveles de jefe de departamento hacia director de área. Y también señala, si analizamos la composición económica, intelectual y de interés de la sociedad mexicana, visto como una pirámide, la base es de personas que no ven cambios en su cotidianidad con independencia de quien los gobierne. Por otro lado, Francisco Monfort nos dice, un diagnóstico en cualquier campo del saber solo puede considerarse correcto si a través del conocimiento conduce hacia soluciones correctas
ya sea en el caso de un enfermo o una economía o un sistema político. No sé si quisieran hacer algún comentario sobre estos comentarios, sobre otros saludos, dice Susana Casarín, refiriéndose a lo que si te veíamos, Víctor decía, y sobre todo lo estamos escuchando, muy interesantes reflexiones. Pues sí, como dice el doctor Monfort. Gracias. Bueno, yo sí quiero, claro, tiene... Adelante, David, adelante. No, nada más el tema en políticas públicas, en cualquier manualito nos dice que no se puede mejorar aquello que no tiene diagnóstico. Víctor, ¿tú quieres comentar también algo más? Es correcto, por supuesto. Sí, no, es correcto lo que dice el doctor Monfort, por supuesto, él es alguien que conoce muy bien la administración pública también y es experto en planificación. Pues sí, o sea, de entrada se debe tener un diagnóstico, pero pues ya vimos lo que pasó el primer año, ¿no? Que el secretario de Hacienda había hecho un plan de desarrollo más o menos aceptable, un plan realista que analizaba el comportamiento de las variables macroeconómicas, y bueno, estaba ahí y pues no lo quiso presentar así el presidente y quiso hacer él su propio plan de desarrollo sin tener los conocimientos para ello. Ese es el problema que tenemos. O sea, un gobernante, si bien no debe ser experto en todo, para eso es necesario que se rodee de un equipo de personas capaces. Es una primera regla vieja de la política que señalaba Maquiavelo, ¿no? Rodéate de gente inteligente, ¿no? Entonces, y a veces, aunque los tenga el presidente, como en este caso, su secretario de Hacienda, creo que el primero que le renunció, pues no le hizo caso. ¿Por qué? Porque planteaba objetivos realistas a partir de lo que se disponía, ¿sí? De los recursos disponibles, del entorno, etcétera, a partir de un diagnóstico, en efecto, ¿no? Y cuando no se tiene un diagnóstico, en efecto, adecuado, pues no puedes dar resultados. Hay gente a veces que por suerte le salen las cosas. Por ejemplo, a Donald Trump, en efecto, en un principio todo le iba pintando de maravilla, porque él, a pesar de sus tropiezos y de su comportamiento atrabiliario, y sin embargo estaba creciendo la economía norteamericana antes de la pandemia a tasas significativas, ¿no? Sin que tuviera mucho que ver con lo que hiciera el gobierno, por situaciones azarosas. A veces hay gente que tiene suerte, ¿no? Pero eso no siempre se da, y en este caso, pues no, tampoco, aparte, no hubo suerte. O sea, si de por sí ya vimos el primer año del gobierno de López Obrador, hubo ya decrecimiento de unas décimas, ¿no? Y pues con la pandemia, mucho peor. Entonces, cuando un gobierno no tiene capacidad ni siquiera para diagnosticar en una situación normal, ahora en una situación de crisis, de que viene algo inesperado, una situación de incertidumbre, pues debe haber mucho más capacidad. Y lamentablemente es lo que no hubo. La pandemia nos agarró quizá en el peor momento, ¿no? Así es. Pues para concluir, yo quisiera pues plantear un último cuestionamiento. Pues bueno, ya tenemos menos de 15 días que iniciaron las campañas y ya está la situación pues como la analizamos en este espacio en estos últimos minutos. Empezando el mes de mayo, se unirán las campañas locales, las campañas a gubernaturas, a diputaciones locales y a alcaldías, que además pues suelen ser las que más llaman a la población, las que más interés generan, pues por tratarse de los primeros niveles de atención
de la población, ¿no? Sus alcaldes, sus gobernadores, sus diputados locales, etcétera. Bueno, sobre todo los primeros dos, los diputados como que nunca han estado muy cerca del corazón del pueblo, dijeran por ahí. Y puede que lo que veamos sea un recrudecimiento de lo que ya estamos observando en este momento. Y de, como decían, pues de un mayor, de una mayor crispación alentada desde el propio gobierno ante la posibilidad de que pudieran perder, no las elecciones como tal, pero sí la mayoría, que es lo que ha sustentado todas sus decisiones. Mi pregunta va en el sentido de, ¿qué creen que va a pasar el 6 de junio? ¿Qué va a pasar en México? ¿Qué le va a pasar a nuestro país? Pues. Sí. Bueno, es una pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón, dijera. Pero analizando los dos escenarios que tenemos posibles, o que arrasen o que no lo hagan. No, yo considero que van a seguir teniendo mayoría, pero no van a arrasar, o sea, van a tener mayoría, y hoy con el tema que sacó el INE de que no puede haber que no pueden haber los lineamientos para el tema de los parámetros para la sobrerepresentación, pues ya de por sí de entrada va a nivelar un poco la toma de decisiones, principalmente en el poder legislativo, ¿no? En el legislativo federal y también en el legislativo local. Considero que la contienda política que se nos aproxima, pues será bastante difícil, ¿sí? Por muchas situaciones. Ya se empiezan a presentar algunos síntomas que la están infectando, ¿no? El tema de la politización de la contienda me parece algo que ya íbamos ahí superando un poco, pero que se puede tornar un poco hasta sangrienta, la elección. No quiero ser ave de mal agüero, pero hay todos los síntomas para eso. En primera, porque cada vez más, por ejemplo, el crimen organizado está inmiscuyéndose en las campañas electorales, al tiempo de que el propio entorno municipal ya presenta una serie de síntomas de conflicto y de crispación, como comentabas, Aurelio, que quizás no solo tengan las clásicas controversias jurídicas que se llevan a los tribunales posteriores a la elección, sino que también va a haber un tema judicial, pero en términos de delitos, de delitos que pueden ser tanto del fuero común como del fuero federal, porque está todo el caldo de cultivo para que esto se celebre. Hago votos porque no lo haga y que el gobierno intervenga también como un árbitro, pero las riñas entre particulares en algunas regiones, tanto del estado como del país, son muy álgidas, y eso a mi consideración es preocupante, ¿no? Gracias. Víctor. Sí, bueno, yo también coincido mucho con David, y ojalá quisiera estar equivocado, ¿no? Lo que observo es en efecto que muy seguramente reduzcan su porcentaje de votos Morena, pero mantenga la mayoría frágil en el Congreso, y sobre todo gracias a las alianzas que tenga con los partidos que recién obtuvieron su registro. Pero en efecto la decisión que ha tomado ya el INE de regular, de evitar una asignación de diputados que genere sobrerepresentación, va a generar mucha controversia, y eso va a estar bastante disputado, aunque al final creo que el tribunal nuevamente, contrario a lo que ha dicho hasta ahora, puede rectificar también el enfoque que le está dando ahorita el INE para resolver el problema de la sobrerepresentación. Pero eso va a ser un motivo de un conflicto muy fuerte.
En los gobiernos de los estados creo que va a ganar una mayoría morena, como se perfila, aunque se va a llevar por ahí alguna sorpresa seguramente, ¿sí? Y el problema va a estar, en efecto, en los estados donde hay más ingobernabilidad y donde hay más presencia del crimen organizado o irresponsabilidad de sus autoridades. Por ejemplo, aquí en Veracruz, o sea, ha sido el propio gobierno el que está creando un clima de confrontación al estar utilizando abiertamente la justicia con una motivación política, ¿no? O sea, ha detenido a candidatos, no solo uno, hay intervención de la policía, violando derechos de gente que está participando en la contienda. Lo hacen poco después de que convocaron a un pacto, ¿no? Entonces es el mismo gobierno el que, tal exactamente como lo hacía anteriormente el PRI o en su momento incluso el PAN, utilizando la justicia de manera política, ¿no? Entonces, a mucha gente no le fincaron ninguna responsabilidad, ninguna orden de aprehensión hasta ahorita que están las elecciones, ¿no? Con un claro uso electoral de la justicia. Entonces están haciendo exactamente lo mismo y eso va a contribuir a crispar los ánimos. Está contribuyendo ya ahorita a generar un clima de enfrentamiento que eventualmente se les puede salir de las manos y es seguro que en algunas zonas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, tal vez Tamaulipas también por el nivel de confrontación que se tiene allá, donde se mezcla la confrontación política con la intervención de los grupos del crimen organizado, va a haber escenarios violentos que van a manchar mucho en general el proceso electoral. Ojalá, como dice también David, estemos equivocados y que eso no sucediera, pero todo apunta a que eso se va a dar y sobre todo el peligro de que el gobierno, el Estado, parece ser que no tiene los elementos, las herramientas para controlar el proceso y para evitar que la gente se salga del carril. Y peor aún, en algunos casos, que esté usando a los propios cuerpos policíacos para intervenir en los procesos electorales. En verdad, eso es lamentable y de una irresponsabilidad mayúscula. No, pues sumamente interesante, sumamente interesante. Y pues les queremos agradecer muchísimo que nos hayan pues concedido este tiempo para analizar pues una coyuntura que pues se palpa compleja, se palpa riesgosa, si no se tiene pues la templanza para tomar las decisiones que le convengan no a un grupo político, sino al país, y pues a ver cómo nos va. Pero por lo pronto les queremos agradecer muchísimo pues que nos hayan acompañado esta noche, que hayan compartido con nosotros sus reflexiones y pues estaremos pendientes para seguir atestiguando qué es lo que suceda en las semanas por venir. Pero sin duda estamos muy agradecidos con ustedes porque nos hayan brindado este espacio esta noche. Muchas gracias a los dos. Al contrario, Mónica y Aurelio, gracias por la invitación. Ha sido un honor estar acá junto a ustedes y junto a David, pudiendo intercambiar nuestras ideas, y gracias al auditorio que nos haya escuchado y visto. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Y pues esto fue La Clave. Todavía nos llegaban algunos otros comentarios, pues ahí se quedan en la transmisión. Les iremos contestando. Se los estaremos contestando. Y pues que pasen muy buenas noches. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Hasta luego.